La población mundial, evolución histórica y tendencias futuras. Y antes de hablar sobre el tema, estos serían los datos básicos previos a tener en cuenta. La población en nuestro planeta ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos 150 años. Las mejoras e innovaciones en diversos campos como la alimentación, la medicina y la calidad de vida han permitido que consigamos alcanzar la cifra de 7.900 millones de habitantes. De todos estos hay que reseñar que la gran mayoría está ubicada en el sudeste asiático. Pero, ¿cuáles son realmente las tendencias futuras? Mediante toda una serie de gráficos puede apreciarse claramente la evolución histórica. Y aunque esta sería la gráfica real del crecimiento de la población en los últimos 10.000 años, vamos a trabajar con una mucho más práctica. Como hemos dicho antes, ya casi llegamos a los 8.000 millones de habitantes, una cantidad muy grande si tenemos en cuenta que hace 1000 años la población apenas llegaba a los 310 millones de personas. En esa época la presencia humana en América y Oceanía era muy escasa. Entre Europa y África había unos 100 millones de personas, mientras que el grueso de la población, es decir, 210 millones, estaba ubicada en el mismo sitio que hoy, en Asia. El crecimiento generado por los nuevos nacimientos era compensado con la alta mortalidad. Las mujeres tenían más hijos que ahora, sobre todo por la falta de métodos anticonceptivos, pero la mortalidad infantil era también mucho mayor. El siglo XVI fue la época de los descubrimientos y de la colonización europea del mundo, especialmente América, experimentándose por consiguiente un crecimiento significativo. Otro salto cualitativo adicional ocurrió a partir del siglo XVIII, con la aparición de la Revolución Industrial, así como las mejoras en la agricultura que trajo consigo este acontecimiento tan significativo. Y todas estas innovaciones permitieron aún más no ya aumentar la natalidad, sino disminuir el índice de mortalidad. Pero realmente fue a principios del siglo XX con la generalización de las vacunas cuando el índice de mortalidad decreció hasta límites insospechados, produciéndose la expansión demográfica actual. Aquí hay que añadir que lógicamente la industrialización de la agricultura también permitió generar toda una serie de excedente de alimentos. Por tanto, si a una muy alta natalidad se le suma una muy baja mortalidad, el boom demográfico se convierte en una realidad. O dicho de otra forma mucho más clara y sencilla, que la esperanza de vida ha pasado en apenas siglo y medio de menos de 40 años a más de 70, esto es, que se ha prácticamente duplicado. Y este es el verdadero motivo de la expansión demográfica actual. Cuatro han sido los factores que han permitido este aumento espectacular de la esperanza de vida. Y estos son agricultura, industria, medicina y guerras. Hace 10.000 años que se inventó la agricultura, pero el liberalismo económico de finales del siglo XVIII permitió la privatización de las tierras para su explotación. Todo ello unido a los avances en ingeniería agrícola. Por otro lado, la revolución industrial logró la mejora de dos aspectos muy importantes: el transporte y el trabajo. En medicina, la mayor higiene unida a la generalización de las vacunas convirtieron las enfermedades letales en curables. Por poner un ejemplo, tan solo la viruela, que ya está erradicada, mataba a finales del siglo XVIII a un 0,2% de la población cada año. Además, las guerras cada vez afectan a una menor cantidad de población. Aunque las más cruentas de la historia han tenido lugar a lo largo del siglo XX, su impacto potencial en la población ha sido mucho menor que en otras anteriores. La Primera y la Segunda Guerra Mundial mataron a 80 millones de personas, pero en términos relativos eso supuso en torno a un 3% de la población mundial. Nada comparado con la rebelión de Al-Lushan en China, que acabó con un 15% de los habitantes del planeta, o las conquistas de los mongoles con un 13%. Y en este último apartado conoceremos qué es la densidad de población, así como los posibles escenarios y problemas futuros.
La densidad poblacional es la medida de distribución de población de un país y equivale al número de habitantes dividido entre el área donde viven. Se calcula, por tanto, dividiendo la población de una zona por la superficie de la misma, y su resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad de población de nuestro planeta está en el triángulo comprendido entre Japón, Pakistán e Indonesia. ¿Y qué características comunes tiene la población mundial? Pues la primera es que las mayores concentraciones humanas se dan en el sudeste asiático, donde reside casi la mitad de la población, así como Europa Occidental y la costa este de Estados Unidos. Por otro lado, la altitud es inversamente proporcional a la densidad poblacional, porque a menor altitud, mayor población, y esto hace que las zonas de alta montaña estén prácticamente despobladas. El tercer factor es la proximidad al mar, provocando que las zonas costeras, al tener un clima más benigno, estén más habitadas que el interior de los continentes. Los continentes del hemisferio sur, África, Sudamérica y Oceanía, son los menos poblados, ya que la mayor parte de la masa continental está ubicada en el hemisferio norte. Y el último factor es la proximidad a los polos, porque a mayor cercanía a estos, menor número de habitantes al ser un clima más extremo. La distribución de los seres humanos por continentes sería la siguiente. África ha experimentado un crecimiento espectacular, en especial a partir de 1950, fecha del inicio de la descolonización europea. En Asia, aunque siempre ha sido el continente más poblado, el gran salto cualitativo tuvo lugar a partir del 1800. Europa empezó a crecer a partir del 1700 con la Revolución Industrial, lo que pasa es que desde 1950 se ha estabilizado. El descubrimiento de América por parte de los europeos provocó, por un lado, un descenso demográfico de la población nativa, pero por otro, un crecimiento imparable de la población europea y africana que llegó a ese continente. Y en Oceanía, su descubrimiento por parte de los europeos también generó una emigración en masa a esa parte del planeta. Y en este gráfico se muestra la población actual por continentes. Asia es el más poblado con el 60%, es decir, 4.700 millones, le siguen a gran distancia África y América con poco más de 1.000 millones, en cuarta posición está Europa con 800 y muy por debajo de todos Oceanía con menos de 50. Por países, si el mundo fuese este gráfico circular, los 10 más poblados tendrían casi el 60% del total. Por orden de mayor a menor serían China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia y México. El 40% restante sería el resto del mundo. Ya tomando los datos desde 1950 hasta el 2020, la evolución para el 2100 puede tener diferentes escenarios. Con un intervalo de confianza del 95%, existen tres posibilidades. La primera, la revisión, significa que se duplique la población actual, es decir, que se llegue a los 15.100 millones. Con el límite de confianza inferior, casi se doblaría la población de hoy en día, alcanzándose la cifra de 12.300 millones. Y con la última, la del límite de confianza superior, se llegaría a los 18.000 millones, esto es 2 veces y media la población actual. En resumidas cuentas, que pongamos como nos pongamos y hagamos las cuentas que hagamos, prácticamente duplicaremos la población actual de nuestro planeta en el peor de los casos. Y los posibles problemas futuros de esta superpoblación pueden ser los siguientes. El primero sería la concentración de la población en megaciudades debido a la falta de espacio físico. Además, gran parte de estas megaciudades estarían en zonas costeras, por eso hay que tener en cuenta la posible subida del nivel del mar que provocaría la inundación de estas grandes aglomeraciones urbanas. El tercero es obvio. Al escasear el terreno útil, en especial en el sudeste asiático, surgirían numerosos conflictos internacionales por el territorio. Y el último consistiría en la destrucción de ecosistemas para conseguir zonas de cultivo con el objeto de producir más alimentos para los habitantes del mundo.
En definitiva, que o se toman medidas ya, como el control de la natalidad, una adecuada educación sexual, un mejor reparto equitativo de la riqueza o un sistema productivo y de consumo más racional, o el panorama no parece muy halagüeño. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.